vamos a hablar de una cuestión que seguramente también es difícil para comprenderla desde nuestra perspectiva, ¿no? Que es las Fuerzas Armadas. En rigor, no sé si se puede decir así, porque en un buen sentido es como una sociedad en buena medida militarizada. Sí, en armas, así es. Sí. Yo creo que esto tiene origen no solo en este proceso revolucionario, sino en la misma historia cubana, que ellos elaboraron con tanto sacrificio y tanta lucha. Llegaron a la independencia casi a fines del siglo pasado. Los últimos de América. Los últimos de América. Padecieron invasiones, ataques de piratas, de dominación española, dominación norteamericana, en fin, una situación que a ellos los ha llevado a comprender o a asumir la necesidad de ser defensores, cada hombre y mujer, de su propia independencia. Es por eso tal vez que no les ha resultado difícil compartir o constituirse en partes un tanto complementarias. Son tan civiles como militares, todos tienen algo que ver con la defensa, hacen ejercicios para defenderse y al mismo tiempo desarrollan su vida civil. Y bueno, esto es una característica que puede darse por esa situación política tan especial que caracteriza a la vida de Cuba, ¿no? Precisamente este es el apunte del Día de la Defensa. ¿Por qué está haciendo usted esto? Bueno, esto generalmente, como todo cubano que ama a su patria, prepararnos para defenderla en la forma más correcta, sin ningún tipo de agresión, ¿no? Sino mantenernos en nuestros puestos firmes en el país para poder defender la revolución en caso de que intenten agredirnos. ¿Y usted se siente muy preparado, con muchas fuerzas? Sí, como no. Yo he pasado el servicio normal militar y ahora me mantengo en la MTT, manteniendo la preparación para mantenerme activo, ¿no? En caso de alguna agresión o algo de eso, estar listo para defender la patria. ¿Y siente que el esfuerzo de sus dirigentes los apoya a ustedes, los ayuda? Como no, en todo, siempre ha sido así, como desde nuestro primer líder, fue el comandante Fidel Castro, hasta el mismo jefe de escuadra, todo el mundo está en función de defender la revolución. Y hoy que la Unión Soviética ya no los está apoyando, ahí quedan muy pocas tropas, ¿ustedes sienten con más deseos seguir combatiendo? Nos sentimos más que preparados. Nosotros, con la experiencia que ha tenido el pueblo cubano durante los 100 años de lucha y con todas las enseñanzas que hemos tenido ahora en el proceso revolucionario, nosotros estamos bien preparados para defender nuestra patria. Si hemos defendido otros países donde hemos cumplido misión internacionalista y hemos tenido éxito en el cumplimiento de estas misiones, ¿qué no haremos aquí en nuestra patria? Eso se ve en el periodo especial ahora, en todas las actividades que están desarrollando las Fuerzas Armadas y nuestro pueblo, en ayuda aquí al plan alimentario y a todas estas actividades. Una vez por mes se realizan en Cuba este tipo de adiestramientos. Y este es uno de los aspectos que yo decía para nosotros difíciles de captar. Extraño, sí. Al igual que este otro testimonio que tenemos, el de la participación activa de la mujer, un regimiento femenino de artillería que ya ha tenido su bautismo de fuego, como recién lo testimoniaban algunos de los que
hablaban con motivo de ese Día de la Defensa en otra de las cuestiones que seguramente tema altamente polémico y que ha merecido no pocas críticas de un lado y del otro, como ha sido la participación militar y la participación cubana en Angola y en algunos otros lugares del mundo. Vamos a ver a la mujer en el regimiento femenino de artillería. Soy la capitán Naisla Milanés Salazar y pertenezco al primer regimiento femenino de artillería antiaérea de Ciudad Habana. Este regimiento se creó el 8 de marzo de 1984 por la necesidad de incorporar a las mujeres a todas las tareas de la revolución, especialmente las tareas de la defensa. Nuestro regimiento ha cumplido misiones internacionalistas en la República Popular de Angola y continúa cumpliendo con todas las tareas que nos encomienda el mando superior en nuestro país. Nuestro regimiento, como parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, continúa elevando cada vez más los niveles de disposición combativa a pesar del bloqueo que nos tiene impuesto Estados Unidos. Tenemos soluciones para un poco salir de este periodo especial que nos han impuesto, como son la creación de la unidad básica de producción de nuestra unidad, que nos sirve, además de autoabastecer a todos los combatientes, también nos sirve como medio de recreación de nuestra unidad. Cumplimos actividades de preparación combativa, de tiros y maniobras, que son algunas muy duras, pero no obstante nosotros las cumplimos y seguimos siendo tan femeninas como siempre, tan madres, esposas, cuidando nuestra familia y manteniendo como parte de este pueblo nuestro deseo de cuidar las conquistas de la revolución, conquistas alcanzadas durante las luchas a lo largo de todos estos años, cumpliendo las órdenes de nuestro ministro de la FARC y nuestro querido comandante en jefe. ¿Hubo oportunidad de algún diálogo con alguna chica que haya participado activamente así en algún regimiento o con algún hombre con actividad militar concreta o no en esos días, en esos meses en Cuba? No muchas, no, porque lo único que conocía yo era la participación en los ejercicios de algunas de las personas que trabajaban afectadas a mi tratamiento, ¿no? Pero es un fenómeno, como ya dijimos, tomado con naturalidad. ¿No hubo ningún testimonio así directo de alguien que hubiera participado militarmente de Cuba o fuera de Cuba en alguna experiencia, digamos? Yo no lo tuve, por lo menos. No, para conocer quizá algún testimonio directo. Así claro, no lo tuve, realmente no lo tuve. No tuve oportunidad de conocer eso, entre otras tantas cosas. Del aspecto militar de toda esta experiencia cubana en materia militar, Fuerzas Armadas y la participación de la mujer, nos vamos a ir a otro aspecto de la vida cubana, el del transporte, la vida de todos los días. La caída de la Unión Soviética y los problemas consecuentes que esto trajo a Cuba se verifican con claridad, ostensiblemente, en un aspecto de la vida de todos los días, en el transporte, particularmente por la falta de combustible, por la falta de petróleo, de abastecimiento de combustible. Y esto lleva a buscar soluciones ingeniosas, además de a las enormes dificultades que le crea a la gente la falta de transporte, la falta de repuestos para los vehículos que allí están y la búsqueda de las nuevas soluciones, entre las que no dejan de figurar la posibilidad de instalación de plantas que construyan vehículos en Cuba. ¿Cómo se aprecia esto, Jarablaski, este aspecto de la vida cubana? Bueno, llama mucho la atención la enorme cantidad de bicicletas en La Habana, por ejemplo, que es donde yo pasé
la mayor parte de mi tiempo. Llegaron a decir que había 720.000 bicicletas circulando en la ciudad. Los médicos llegaban al hospital en bicicleta. El transporte de las personas, por ejemplo, uno de los enfermeros que trabajaba conmigo tenía que salir a las 4 de la mañana para poder llegar a horario a su trabajo, al comienzo de su trabajo, 3 horas y pico de viaje, porque necesitaba hacer una serie de combinaciones y finalmente terminaba a lo mejor llegando a pie al centro hospitalario. En fin, dificultades de todo orden derivadas precisamente de la carencia de vehículos y de combustible y de repuestos para hacerlos funcionar. Es un drama realmente en la producción y en el trabajo cubano, ¿verdad? Y en la vida cotidiana de los cubanos. Este y otros aspectos son los que encara precisamente este informe sobre el transporte en Cuba. A partir de la situación del periodo especial que nos encontramos en estos momentos, se decidió por el Estado de que pasáramos a producir lo que se llama la bicicleta. Este artículo, en el momento crucial que nos encontramos con la situación difícil del transporte, pues nos hemos dado la tarea de producir un número considerable que dé respuesta a las necesidades de nuestros obreros. A partir del año 91 se hicieron todas las modificaciones del proceso tecnológico y a partir de ese momento nos encaminamos a hacer la producción ya dada como tal. En el 91 realizamos un número de 1.119, ya en el año 92 rebasó la cifra de 22.000 y en este año 1993 hay un estimado que podemos lograr alrededor de 75.000 ciclos. Para esto hay un gran esfuerzo y una gran voluntad de nuestros trabajadores, aún con las limitaciones que contamos, dadas por la caída del campo socialista y por el férreo bloqueo que en estos momentos sufrimos, el imperialismo yanqui, sobre todo a partir de la ley Torricelli, lo cual nos ha implicado grandes esfuerzos. Pero en este sentido hay una gran voluntad de nuestros obreros, nuestros dirigentes, de lograr esos niveles de producción que den respuesta en este momento muy crítico de la necesidad del transporte. Teniendo en cuenta la situación que existe en nuestro país con la falta de recursos y el bloqueo implantado por los Estados Unidos, este taller y nuestra empresa, la empresa provincial de taxi de Ciudad de La Habana, se ha dado la tarea, teniendo en cuenta y aprovechando la iniciativa de los compañeros de las provincias orientales, de lograr el acople de la fabricación, o pudiéramos llamarlo el empate, de 2 vehículos, con el objetivo de aumentar la capacidad de transportación de pasajeros aproximadamente con el mismo consumo de combustible. Esto nos permite, como planteaba anteriormente, aumentar la capacidad de transportación de pasajeros en nuestra capital. ¿Cómo es la relación que uno aprecia estando en La Habana con el resto del mundo? Es decir, con
la relación particularmente con otros países de América Latina. Digo esto un poco para introducir otro aspecto de esta incursión por la Cuba de hoy, de otro aspecto que incluye el testimonio de dos distinguidos diplomáticos que están en Cuba actualmente, la embajadora de México, el embajador de Francia. Pero antes de ir a eso, ¿cómo es la apreciación desde Cuba de esta relación con los demás? Yo creo que en lo que hace a América, al continente nuestro, lo más notable es la cercanía y la buena relación con México, con Venezuela, con Colombia, lamentablemente no con la Argentina, aun cuando esto no es un tema popular en Cuba, no se ha utilizado en términos políticos las dificultades que se han producido entre ambos gobiernos, porque evidentemente no se ha querido, por supuesto, generar en la población un sentimiento contrario al afecto que sienten hacia todo el argentino. Francia, España, Canadá son países que se acercan mucho a Cuba con inversiones, inclusive en la industria hotelera, en la industria turística, en el petróleo. Está una de las compañías conocidas acá en la Argentina trabajando allá junto con otras. La Total está trabajando en exploraciones. Creo que hay una empresa argentina también trabajando en exploraciones y existe la posibilidad de que el sector de Supe, que quedó con parte de YPF, también colabore en la explotación petrolífera cubana. En fin, estos acercamientos se dan y Brasil también ha marcado algunas aproximaciones de relación más intensa con Cuba. De la Argentina, curiosamente, son relaciones no nacionales, sino provinciales. La última que hubo fue la de la provincia de Buenos Aires, cuyo ministro actual de Salud Pública hace pocos días estuvo encabezando una delegación de 18 profesionales en Cuba. Ha habido también de la provincia de Santa Fe, de la provincia de La Pampa, de la provincia de Río Negro, relaciones muy estrechas en búsqueda de intercambios compensados, de tecnología o de servicios científicos o información con alimentos, por ejemplo. Y esto parece que pueden hacerlo desde nuestro país algunas provincias, inclusive algunos municipios, porque he escuchado que el municipio de Rosario decidió adquirir la vacuna esta famosa contra la meningitis. Bueno, estas son los tipos de relación que se advierten allí y que son comentados, son populares. Desde su responsabilidad como representantes diplomáticos de México y de Francia, el testimonio de los embajadores. Es una gratísima sorpresa poder saludar a nuestros hermanos latinoamericanos de Argentina a través de este programa que nos permite realizar algunos comentarios sobre la función diplomática que en representación de nuestro país, México, realizamos en Cuba. Como ustedes saben, las tradicionales relaciones que han caracterizado el respeto entre la nación mexicana y la nación cubana son de una factura de hace decenas de años. México fue el primer país que reconoció a la Cuba independiente a principio de siglo y posteriormente en diversos momentos de la historia cubana hemos caracterizado nuestra relación por el principio que rige la política exterior mexicana, que es el principio de la no intervención y de respetar plenamente la autodeterminación de las naciones en cuanto a sus asuntos internos. Además de esto, que se da en el marco general de la política exterior mexicana, por la cercanía geográfica, por la identidad cultural, el pueblo cubano y el pueblo mexicano han mantenido lazos de amistad, de comunicación, incluso de encuentro en varias materias de la creación existencial
de ambas sociedades. Hay un conjunto de aspectos en el ámbito musical, hay una noción caribeña en varias regiones de nuestro país, México, que se enlaza con la noción caribeña cubana. Hay pues una serie de identidades que el pueblo mexicano y el pueblo cubano acrecientan a partir del respeto. El respeto es lo que caracteriza esencialmente nuestra relación entre México y Cuba. El respeto es el soporte de la fraternidad entre nuestros pueblos. El gobierno francés tiene vínculos bastante estrechos con el gobierno cubano acerca de esta situación provocada para el bloqueo norteamericano y con dificultades para la sociedad cubana. Desde hace 3 o cerca de 4 años, quizá decía, después de la caída del bloque soviético, hay consecuencias sociales muy difíciles para el gobierno cubano y naturalmente para el pueblo. Y este pueblo está a luchar para permitir guardar, conservar los logros sociales de la revolución cubana en una situación de escasez y podemos medir esta situación a través de las cifras del comercio exterior, por ejemplo, y a ver que los recursos externos cubanos están a caer hasta el cuarto de los recursos antiguos antes de la caída del bloque soviético. Así lo ven los embajadores de México y de Francia. Muy breve, es decir, ¿podrá cambiar esta difícil relación entre el gobierno de Menem y el gobierno de Fidel en lo inmediato o no? Yo creo que va a cambiar. Va a cambiar porque pienso que el presidente, que es un fino receptor de las opiniones de la gente, no va a poder ignorar que la gente no está en contra de la actitud de Cuba como un deseo de intromisión en asuntos internos de otro país, sino que al contrario está por una actitud de respeto a la autonomía de Cuba para darse el gobierno que quiera darse, en tanto respete, como lo ha hecho siempre, sus compromisos internacionales. En el próximo bloque, precisamente, vamos a hablar con uno de los hombres nuevos del gobierno de Cuba, el canciller Roberto Robaina. Quedaban en este ya último bloque de esta visión sobre Cuba, aprovechando el testimonio y la experiencia allí recogida por César Karolaski, quedaban 2 preguntas que se le formularon a Roberto Robaina cuando se recogió en Cuba todo este material que ha formado parte de este informe sobre la isla. Una de ellas referida a la nueva administración de los Estados Unidos, a la presidencia de Clinton, a la relación de Cuba con esta nueva administración, a los cambios que se han producido. Yo considero que todo el mundo vive nuevas etapas y sin discusión la nueva administración es una nueva administración. Yo saludo la manera en que la nueva administración no tiene el lenguaje agresivo de las administraciones anteriores y eso lo saludo y lo respeto, y en esa misma medida también correspondo a la ausencia de ese lenguaje agresivo. De todas maneras, no creo que haya razones para un exceso de entusiasmo. En mi opinión, esa administración llegó comprometida con un programa
esa administración apoyó una ley Torricelli, esa administración no es solo lo que quiera. En mi opinión habría que ver, aparte de lo que quiere, qué cosa es lo que realmente puede esa administración. Yo sé que está altamente presionada no solo por círculos de poder de la actual administración, sino por presiones internas tal vez de lo más reaccionario de la comunidad cubana en el exterior. ¿En qué medida somos capaces de que se cree un clima y se creen ciertas condiciones para avanzar por nuevos caminos? Yo creo que eso es justamente lo que estamos en estos momentos. Nosotros, ante esos síntomas de la nueva administración, preferimos adoptar una posición, observar con respeto y que se tomen su tiempo. Sabemos que no somos una prioridad en la actual administración norteamericana, ni Cuba ni América Latina, y en la misma medida que no somos una prioridad, preferimos que se tome su tiempo. Lo que yo prefiero creer mucho en los hombres, prefiero creer mucho en la capacidad de la gente nueva, que se imponga un nuevo lenguaje y que encontremos en una era y un mundo que dice ser tan civilizado, que encontremos una capacidad para comunicar y para hablar. Nosotros pedimos una sola condición, que podríamos resolverlo tal vez en que no haya condiciones. Lo único que queremos es ir a una mesa en igualdad de condiciones, que nos respetemos mutuamente y estaríamos dispuestos a discutir cualquiera de los temas, por complicado que sea. Y por último, a Roberto Robaina, un hombre joven, como lo señalaba Jaroslavski, muy joven como se ve, la pregunta que muchos se hacen: ¿Cuba y Fidel Castro es una misma cosa? ¿Hay un cambio generacional? ¿Se puede esperar algún cambio dentro de la dirigencia cubana? Mira, Fidel es un hombre que para los cubanos tiene un significado especial. Yo sé que lo puede tener para muchos en el mundo, pero para los cubanos tiene un significado especial. Fidel, con su presencia física o con su no presencia física, garantiza una permanencia en la obra de este país sin precedentes. Yo diría que querer buscar segundos nombres, en mi opinión, no es lo más importante, porque es que los hombres como Fidel surgen en momentos, en coyunturas y en circunstancias históricas que nunca se repiten de esa misma manera. Aquí podrán aparecer Juan, Pedro, María, José, pero no se trata del otro Fidel. Yo diría que la obra de Fidel está por encima de su propia existencia física, y lo que garantiza la continuidad de este proyecto es una obra cada vez más colectiva en la que hay mucha gente joven, en la que hay mucha gente nueva, en la misma medida que han pasado 30 y tantos años de que un proyecto es eso. Es normal, no hay que hacerlo de ninguna manera espectacular. Creo que hay mucha gente joven que la revolución ha preparado y que en esa misma medida mucha gente joven hoy ocupa importantes responsabilidades en los terrenos económico, social, político y cultural y en la vida del país. Luego no creo que haya que verlo como un fenómeno de cambio generacional traumático, porque es que yo creo que hoy lo que hay es un privilegio. Hoy aquí existe una parte importante de la generación histórica que hizo la revolución, está con plena vigencia de todas sus facultades. Existe una generación intermedia y existe una nueva generación. ¿En qué medida las tres generaciones combinan la evolución de este proyecto? Yo creo que eso es a lo que hoy estamos asistiendo. Pero no creo que lo importante es saber si es quién o qué persona. Yo creo que lo más importante es, y la vida lo demuestra, que no se trata de que contemos con una dirección histórica que esté aferrada al poder, que no da paso a la gente joven. Aquí hay reiteradas muestras de qué hace la gente joven en el país. Hasta aquí todo el material que se fue recogiendo en algunos de los días en que Chacho Jaroslavski estaba en La Habana y que complementan su testimonio directo, su testimonio personal, y que han tratado de presentar, de ofrecer este testimonio, como dijimos al principio, desde la honestidad para la honestidad, desde aquellos que quieren también tomar contacto con la realidad cubana, tratar de entenderla, tratar de comprenderla, para poder juzgarla y aún para poder criticarla. El balance de Jaroslavski después de esta experiencia, es decir, iba a La Habana en una situación muy particular, es cierto, pero también con conocimiento de La Habana, con prejuicios sobre Castro, sobre el régimen, y estuvo allí 8 meses. ¿Cómo lo confronta con aquello que llevaba y con lo que trajo? Bueno, la experiencia ha sido de por vida para mí, ¿no es cierto? Pertenezco a un partido que desde el comienzo apoyó la liberación del pueblo cubano de la dictadura de Batista, de manera que no me era extraño totalmente el proceso cubano. Tampoco puedo ocultar que no veía con simpatía la pertenencia de Cuba al bloque soviético.
no porque pensara que el otro bloque tenía más razón que aquel, sino que lo veía como extraño a su naturaleza americana de Cuba. Viviendo allá, no es solamente, repito, por gratitud que digo esto, sino por testimonio de lo que pudo recoger este lúcido periodista que ha hecho todo este material, Oscar Guiglia, sino por el testimonio de gran cantidad de argentinos que me iban a visitar y que también tenían su experiencia en Cuba y me la transmitían, y que yo la compatibilizaba con mis propias observaciones y mis conversaciones con el presidente Castro. Mi conclusión es que Cuba ha sido objeto de presiones externas que la han determinado a tomar actitudes. Yo hasta alcanzo a explicarme por qué Cuba se hizo prosoviética. ¿Por qué? Porque los que se fueron de Cuba después de la caída de Batista se fueron con un gran poder económico y gravitaron mucho desde los Estados Unidos en contra del gobierno que surgía en Cuba. Vale decir que yo no digo que sea inocente la adhesión del gobierno de Castro a la Unión Soviética, pero sí digo que había razones que lo determinaron a hacerlo porque estaba acosado entre dos fuegos y eligió lo que le pareció mejor para su pueblo. Seguramente el desarrollo de todo este largo proceso de casi 35 años ofrece mucho blanco para la crítica, para la censura. Yo no lo puedo aceptar desde el punto de vista abstracto de las ideologías. Yo pienso distinto. Yo no soy procomunista ni socialista, soy un demócrata liberal en el mejor sentido. Así que no puedo compartir o querer para mi país lo que tiene Cuba. Yo quiero para mi país otra cosa, pero no puedo por eso desconocer el derecho de Cuba a gobernarse como quiere gobernarse y respetar la autonomía de decisión de ese pueblo que ha dado y está dando ejemplos de solidaridad nacional que son realmente conmovedores y que sí quisiera verlos en mi país también. Nosotros que somos tan apegados a un concepto individualista de la vida en sociedad. Me parece que esa solidaridad nacional que tienen los cubanos es superior a sus ideologías y anterior a sus ideologías. Y creo que allí está el secreto de su supervivencia en condiciones tan penosas y tremendas como las que está soportando. No puedo negar entonces los defectos y las consecuencias negativas que para el mismo pueblo cubano tiene esta situación a partir de las diferencias que se plantean con la afluencia del turismo, con el aumento de situaciones socialmente inaceptables. Pero en el fondo lo que yo he advertido que todos los cubanos tienen algún grado de crítica hacia lo que el gobierno les da, pero en algo coinciden casi unánimemente, que es en el respeto y en la adhesión hacia la persona del presidente Castro. Y esto no determina un culto de la personalidad, pero sí una identificación nacional muy fuerte que los lleva a analizar que tienen solamente dos opciones: o seguir manteniendo su independencia aunque les cueste lo que les cuesta, o caer otra vez en el sometimiento y en la esclavitud. Creo que la opción es muy clara. Con este ánimo que trasuntan estas expresiones de Harold Laski, es que se quiso llevar a ustedes este testimonio sobre la Cuba de hoy. Un testimonio que me resisto a no concluir con palabras de José Martí, recordadas no hace muchos días en un excelente trabajo publicado por el mexicano Carlos Fuentes.
Decía Martí, las formas de gobierno de un país han de acomodarse a sus elementos naturales. Las ideas absolutas, para no caer en un yerro de forma, han de ponerse en formas relativas. La libertad, para ser viable, tiene que ser sincera y plena, que si la República no abre los brazos a todos y adelanta con todos, muere la República. Muchas gracias.